Imaginaos la Francia del siglo XVI, un reino que parece fuerte, pero que por dentro está a punto de romperse en mil pedazos. Y todo por una idea, una nueva forma de ver el mundo que va a ponerlo todo patas arriba, enfrentando a vecinos contra vecinos, incluso a familias. Es una pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una creencia religiosa pueda literalmente partir un país por la mitad y desatar décadas de guerra? Bueno, para entenderlo, vamos a viajar en el tiempo y conocer la historia de los hugonotes. Nos plantamos a mediados del siglo XVI. En aquella época, en Francia, la Iglesia católica lo era prácticamente todo. Marcaba el ritmo de la vida de la gente. Pero de repente, empieza a correr como la pólvora un nuevo movimiento religioso que se atreve a cuestionarlo todo. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues gente que estaba un poco harta de tanta ceremonia y tanta tradición. Buscaban algo más auténtico, más directo. Querían una relación con Dios sin intermediarios, basándose solo en lo que ponía en la Biblia. Y a ellos se les dio un nombre, los hugonotes. Fijaos en sus ideas clave, una relación directa con Dios, la Biblia como única guía, ceremonias más simples. Lo increíble es lo rápido que se extendió todo esto. Y la clave fue una tecnología revolucionaria para la época, la imprenta. De repente las ideas volaban en panfletos y libros, llegando a todo el mundo, desde el noble más rico hasta el artesano de un pequeño taller. Y claro, esto fue como una bomba de relojería. En muy poco tiempo, más de 2000 iglesias protestantes por toda Francia. Para el rey y la Iglesia católica, esto era una amenaza en toda regla. Se rompía la idea de un rey, una fe, una ley. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y efectivamente, la paz duró muy poco, porque cuando mezclas la religión con la política y las ganas de poder, bueno, el resultado suele ser un desastre. Y en Francia, ese cóctel estaba a punto de explotar. Aquí tenemos dos fechas que lo cambiaron todo. Primero, la masacre de Bassí. Digamos que fue la chispa que encendió la mecha. Un ataque a unos hugonotes que estaban rezando. Y ¡pum!, estalla la primera de las 8 guerras de religión. Pero lo que vino 10 años después fue mucho peor. La matanza de San Bartolomé. Se suponía que una boda real iba a traer la paz, pero se convirtió en una carnicería. Una caza al hugonote en pleno París que duró días. Las cifras son escalofriantes. Más de 10.000 personas asesinadas. Pero, más allá de los números, lo que se rompió para siempre fue la confianza. ¿Cómo vas a convivir con alguien que ha intentado aniquilarte? Esta masacre fue un punto de no retorno. Miles de hugonotes hicieron las maletas y huyeron del país, y la guerra se volvió mucho más cruel. Y en medio de todo este caos, con el país desangrándose, aparecen los tiburones. Figuras políticas muy poderosas que ven su oportunidad para mover hilos, ganar poder y básicamente decidir el futuro de Francia. Cada uno, por supuesto, barriendo para su casa. La fase final de esta locura es casi de película. Se la conoce como la Guerra de los Tres Enriques. Y es que, literalmente, todo se reduce a una lucha a 3 bandas. Tenemos al rey, Enrique III, intentando que no se le desmorone el reino. A Enrique de Guisa, el líder ultracatólico que quiere aplastar a los protestantes, y a Enrique de Navarra, el líder de los hugonotes, que además es el heredero al trono. ¡Menudo lío! Al final, el destino es muy caprichoso. Los otros 2 Enriques acaban asesinados. Así que, ¿quién queda? El hugonote, Enrique de Navarra. Se convierte en el rey Enrique IV de Francia. Pero claro, un rey protestante gobernando un país mayoritariamente católico, complicado. Sobre todo porque París, la capital, se negaba a aceptarlo. Y aquí es donde toma una de las decisiones más pragmáticas de la historia, resumida en esa famosa frase, París bien vale una misa. O sea, que se convierta al catolicismo para poder unificar el país. Vale, la guerra por fin ha terminado. Enrique IV es el rey. Pero ahora viene lo más difícil. ¿Cómo coser las heridas de un país que ha estado 30 años matándose entre sí? Hacía falta algo más que una conversión. Y su gran solución fue esta, el Edicto de Nantes. Ojo, que esto para la época era algo absolutamente revolucionario. Un documento que básicamente decía, mirad, somos un país católico, sí, pero los protestantes también tienen derechos. Les garantizaba libertad de conciencia, les permitía tener sus propios templos en ciertos lugares e incluso acceder a trabajos en la administración. Era un intento de sellar la paz para siempre. Pero la paz fue más frágil de lo que parecía. Cuando Enrique IV fue asesinado, los reyes que vinieron después tenían otra idea en la cabeza, un poder absoluto. Y los hugonotes, con sus derechos, eran una molestia. Así que, poco a poco, fueron quitándoles todo. Primero les quitaron sus plazas fuertes militares, luego les fueron recortando derechos, y al final, la presión para que se convirtieran era brutal. Y aquí vemos el golpe de gracia.
Casi un siglo después del edicto, en 1685, el rey Luis XIV, el rey Sol, decide que se acabó la tolerancia. Borra de un plumazo el edicto de Nantes. De un día para otro, ser protestante en Francia era ilegal. Les destruyeron las iglesias, les prohibieron ejercer sus profesiones. Pasaron de ser ciudadanos con derechos a ser perseguidos sin ninguna protección legal. La consecuencia fue un éxodo masivo. Se calcula que unos 200.000 hugonotes se marcharon de Francia. Pero no se fue gente cualquiera, no. Se fue gente increíblemente preparada. Artesanos, comerciantes, intelectuales. Francia, sin darse cuenta, estaba regalando a sus países vecinos a sus mejores trabajadores. Fue una fuga de cerebros y de talento brutal. Y esto nos lleva a la reflexión final. Expulsar a los hugonetes no fue solo una tragedia para ellos, fue un error garrafal para la propia Francia. Una pérdida económica y cultural incalculable. Nos deja una lección muy clara que resuena hasta hoy. Cuando un país elige la intolerancia, no solo está echando a su gente, está regalando su futuro y su progreso a los demás.